componentes del ecosistema. Los ecosistemas están formados por elementos no vivos o componentes abióticos, la abiota, y por componentes vivos o bióticos, la biota. Estos interactúan para proveer los materiales y la energía necesaria para que los organismos sobrevivan. La abiota se compone por la energía, la materia y los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el espacio disponible. El carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo constituyen a los macronutrientes, los cuales son los elementos esenciales con los que los organismos vivos constituyen proteínas, grasas y carbohidratos o azúcares. Junto a ellos se encuentran los micronutrientes, que son el hierro, el boro, el cloro, entre otros. La biota está compuesta por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos grupos generales: los autótrofos y los heterótrofos. Recursos abióticos 4.1.1 son conocidos como los factores limitantes que determinan la estructura del ecosistema. Estos son la temperatura, la luz existente, la lluvia, la disponibilidad de fósforo, nitrógeno y oxígeno. Los factores bióticos son un conjunto complejo de interacciones que limitan el control de las actividades de los organismos, poblaciones y comunidades. 4.1.1.1 El clima. El clima es un factor muy importante en la distribución de los ecosistemas. Sin embargo, para realizar una caracterización climática eficiente y relacionarla como factores abióticos, deben estudiarse a fondo conceptos tales como el tipo de clima, temperatura, precipitación, evaporación, evapotranspiración potencial, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección de los vientos y frecuencia de intemperismos severos. Esos son nevadas, granizadas, heladas, entre otros. Aquí se muestra una tabla de los elementos y factores del clima, como la radiación, presión atmosférica, entre otros. La radiación solar. El origen de la energía que mantiene en función a todos los procesos atmosféricos es la radiación solar, la cual se define como la emisión de ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz o cercana a esta a través del espacio. Los tipos de radiación solar son los siguientes. La radiación directa es la que llega directamente sin sufrir ningún cambio y se caracteriza por ser la única que forma sombra. La radiación difusa es aquella que se recibe a través de las nubes. Esto ocurre en el orto y el ocaso. De no haber radiación difusa, el cielo se vería negro, aún estando de día, como sucede en la luna. La radiación global es la suma de la radiación directa más la radiación difusa. Y por último, la radiación terrestre. La radiación terrestre es la que se refleja en objetos terrestres, como por ejemplo un charco o un lago. Precipitación. Precipitación. Precipitación se refiere a todas las formas de agua, líquidas o sólidas, que se forman en la atmósfera y su posterior caída a la superficie de la Tierra. Incluye la nieve, el aguanieve, la lluvia y la llovizna. La precipitación se divide en tres diferentes tipos: la ciclónica, la convectiva y la orográfica, que es la que ocurre más frecuentemente en nuestro país. La evaporación es el cambio de fase de agua de un estado de líquido a vapor por absorción de calor. Se produce una circulación que va de los cuerpos de agua hacia la atmósfera. Nubosidad. En una observación se considera que el cielo está despejado cuando la nubosidad cubre menos de las 2/8 partes del cielo. Medio nublado está comprendido entre 2 y 6 octavas, y nublado cerrado cuando la nubosidad es superior a 2/8. 4.1.1.2 Aire. La contaminación del aire puede ser a causa de las partículas sólidas, por ejemplo el polvo, gases, vapores, humos, sustancias malolientes, aerosoles, etc. Sus efectos
pueden provocar un aumento en la temperatura, el grado de turbidez o la densidad del aire. Las fuentes principales de contaminación son el transporte, la degradación ecológica, la industria y servicios y la energía. Geología 4.1.1.3. Composición y estructura de la Tierra. La composición de la Tierra tiene tres zonas que corresponden a los tres estados de la materia y constituyen el globo que conocemos como Tierra. Estos componentes forman lo que llamamos litosfera, que es la zona sólida central, la hidrosfera, que es la zona de agua, y la atmósfera, que es la envoltura constituida por gases. Componentes de la corteza. Los rasgos del relieve son los elementos de la topografía que dan altura y profundidad a la superficie de la litosfera, como continentes y cuencas oceánicas. Planicies, mesetas y montañas. Y cauces de glaciares, dunas de arena, corrientes de lava, erosión, depositación, etc. Las rocas que constituyen la corteza terrestre. La clasificación de las rocas se basa en el criterio del origen de estas, exógenas y endógenas, las que originan tres grupos de rocas. Las primeras son las rocas sedimentarias. Aquí está un ejemplo de ellas. Las rocas ígneas son las que se forman de una erupción y cuando se enfrían se ponen de esta forma. Y por último, las rocas metamórficas. Suelo 4.1.1.4. El suelo es considerado uno de los recursos naturales más importantes. De ahí la necesidad de mantener su productividad para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado incremento del índice demográfico. Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia mineral, materia orgánica, agua y aire en un 25%. Problemática y el estado actual de los suelos en México. Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de los suelos son la deforestación, la erosión, salinización, degradación física. Degradación química. Aquí se muestra una gráfica de la degradación de los suelos: química, física, erosión hídrica y erosión eólica. Las terrazas son los terraplenes formados entre los bordos de tierra o la combinación de bordos y canales construidos en sentido perpendicular a la pendiente del terreno, así como se muestra en el dibujo. Franjeado o agrosivicultura. La agrosivicultura se basa en los mismos principios que el franjeado, pero alterna cultivos herbáceos con franjas de arbustos o árboles para reducir la erosión tanto hídrica como eólica, con lo que se estabiliza física y químicamente el suelo. Rotación de cultivos y setos vivos. Es la sucesión de cultivos diferentes en ciclos continuos sobre un área de terreno determinada. Una medida puede ser la reforestación y la aplicación de mejoradores de suelo. La reforestación es la reposición de la vegetación arbórea que existió en un área determinada, ya sea por reposición natural o artificial.